agradecerte y a todo tu equipo de URI por la invitación y por este espacio en que vamos a compartir un tema tan lindo o tan feo como es el de impuestos. Claro, Mi nombre es Gabriel claro. Zamora, abogado tributario. Elegí esta rama que es compleja, es complicada, de lo que tiene que ver con impuestos, con tributos, con tramitología de la administración tributaria y otras cosas. También tengo, bueno, como carrera, además de Derecho, Administración y Contaduría, y una maestría en finanzas, y mi pasión es impuestos. Así que en un muy resumido currículum, ese soy yo y estoy a las órdenes, Esteban. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Entonces, si querés, Gabriel, empezamos con el tema. Ya tenemos bastantes personas conectadas. Aquí estamos, aquí tenemos la lista ya de la gente que está conectada. Y recuerden entonces, si ustedes necesitan repasar este tema, la sesión está grabando y se las vamos a estar enviando a los que se inscribieron y no pudieron venir, y también a los que están aquí con nosotros por si necesitan repasar el tema. Yo me voy a quedar por aquí revisando el tema de preguntas y respuestas por si hay. Ya habilitamos el chat también. Entonces están esas dos vías, preguntas y respuestas y chat. Mejor en el de preguntas y respuestas porque así tenemos un poquito más de orden con respecto a lo que vayan teniendo de inquietudes. Y entonces yo me quedo por acá moderando y Gabriel, entonces dale de una vez con el tema de fondo. Adelante, Gabriel. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación, Esteban. Correcto, ahí estamos viendo perfectamente. Buenos días nuevamente para también los que se van uniendo. Bueno, la primera regla de este conversatorio, de esta charla, de este webinar, es, y eso me comprometo yo, es este tema a veces, muchas veces tan complicado hacerlo muy sencillo. Esa va a ser la primera regla que voy a cumplir y me voy a comprometer. Detribu es la firma a la que yo represento. Es una combinación de dos palabras, defensa tributaria. Nace esta firma fiscal, contable, legal, pensando en las víctimas que surgen a diario de Hacienda o de la administración tributaria. Pues resulta que Hacienda le da no solo por recaudar, sino por enviar notificaciones a los pobres empresarios. Pobres no en dinero, pobres cuando reciben estas notificaciones y les dicen: usted me debe en impuestos más de lo que usted creía. O usted no declaró esto, o usted no hizo esto bien. Usted o su contador o quien fuese, su contadora o su asesor fiscal, entonces a partir de ahora me tiene que pagar tantos millones de colones. Así nace Detribu, con la finalidad de defender a esas pobres víctimas. Algunas son víctimas, de hecho, porque no todos a quienes acusa de deber impuestos son evasores. Muchas veces se nos acusa de deber impuestos por la maraña de leyes que hay en este país tributarias y lo complicado y lo complejo que es. Entonces eso es Detribu. Defendemos a contribuyentes de diferentes impuestos. Colaboramos también en cumplimientos tributarios y lo más importante, que es lo que vamos a ver hoy, y es algo que se conoce como planificación fiscal. ¿Cómo ahorrar impuestos legalmente? Hoy, en los pocos minutos que tenemos, vamos a ver dos, tres, o el tiempo que nos alcance, dos, tres, cuatro técnicas que nos da la misma ley para ahorrar impuestos. Eso lo vamos, por supuesto, ese va a ser el tema de fondo. La vida se trata de simplificar. Lo que vemos en esta ilustración
del lado, bueno, del lado derecho, pero de la pizarra de la parte izquierda, es lo que también podríamos graficar como la legislación tributaria en Costa Rica. No sé si ustedes se habrán preguntado por qué es tan complicada la ley, y la ley tributaria me refiero. La ley del impuesto sobre la renta, su reglamento, la ley IVA, la ley general de aduanas es algo complicadísimo. Hay que tener casi que un PhD para poder entender ciertas normas. Es interesante. ¿Por qué son complicadas las leyes? Se hace a propósito, de hecho no solo pasa en Costa Rica. Quienes las redactan son políticos o abogados que, hay que decirlo, hay abogados que lo que les gusta es complicarse. Y no solo se complica, sino se complican a la hora de redactar. Pero vean qué interesante, y esto es un análisis que se hizo en la Universidad de Utah, revisando legislación tributaria de los diferentes países. Es complicada adrede para que uno como contribuyente se confunda, se enrede, no sepa interpretar las normas y a la hora de tener esa confusión, haga las cosas mal, y era lo que hablábamos al inicio. Entonces es cuando vienen diferentes traslados de cargos, y con los traslados de cargos se nos cobran más impuestos, se nos cobran más multas, se nos cobran intereses, y hay una serie de recargos tributarios. Esa deuda, ¿verdad?, que puede ser pequeña o mediana, se convierte en algo grande. Y todo eso viene del origen, es decir, de cómo las normas jurídicas se nos presentan de una forma tan complicada para que uno como contribuyente se confunda. Y ojo, no es que la administración tributaria se pone de acuerdo para hacer esto, o el ministro de Hacienda de turno, o los diputados que son los que al fin y al cabo aprueban las leyes. Ya es algo de sistema. La legislación tributaria, de por sí ya el lenguaje tributario es complicado. Por ende, las normas son bastante complejas. La vida se trata de simplificar, y el trabajo de uno es ese, como asesor fiscal, de lo que está confuso, enredado, complejo, difícil, vamos a decir feo, ¿verdad? Y hasta que da un poquito de susto a la hora de leerlo, lo podamos simplificar. ¿Y qué es lo que pasa con los asesores contables o los contadores de las empresas? Bueno, yo que también estudié contaduría, una materia se da en todo el bachillerato y en la licenciatura que tiene que ver con normas tributarias, una sola, un solo cuatrimestre. Y si nos tocó un docente de este curso que no estaba bien preparado, prácticamente no tenemos una formación, en este caso los que estudiamos contabilidad, no tenemos una formación adecuada en tema tributario. Y bueno, y sumemos otra cosa, la ley es muy cambiante. Acabamos de sufrir una reforma fiscal, nos amenazan ahora con otra reforma fiscal también que podría venir en los próximos 2 años, y todo lo que se hizo por 10 años y que quedó aprobado en el 2018, 2019 y que entró en vigencia, podría ya estar descontinuado o no vigente o en desuso para los próximos 2 años. Entonces, no solamente esto es complejo de entender, sino también que es muy cambiante. Entrando en materia, ven, yo soy un fanático de las películas y series de televisión de los años 80. Yo pertenezco a esa época. Y uno de los personajes que recuerdo de esa época es este que vemos acá, el famoso Freddy Krueger. Esa es una forma también que también yo quería ilustrarles a ustedes de cómo Hacienda, el fisco, la administración tributaria, tiene diferentes nombres, actúa en nuestras vidas como empresarios o como operadores, en este caso operadores de una empresa que estamos al tanto de las declaraciones de impuestos, estamos al tanto de pagar impuestos y de cumplir con las normas y sobre todo de sufrir esa carga tributaria. Aprendamos algo o entendamos algo si es que no lo tenemos ya claro. Hacienda no es nuestro amigo. Ellos no nos quieren. Ellos quieren que seamos empresarios, por supuesto que produzcamos riqueza. Si producimos riqueza, vamos también a producir o a generar una deuda que se le conoce como impuesto, ¿verdad? El impuesto no es otra cosa más que una deuda que uno obtiene de forma involuntaria a cambio de nada directo, ¿verdad? Cuando uno le cobra un impuesto, es
deme ese dinero, lo recaudo y yo decido, yo Estado, yo administración pública, decido qué hacer con ese dinero. Y usted, empresario, dedíquese a seguir haciendo dinero, a no entender las leyes, a tener miedo junto con su asesor contable para que no solo me siga pagando impuestos, sino también ojalá cometa muchos errores, o al menos uno, para yo en algún momento detectarlo, poderle llegar con una notificación y empezar a cobrarle más impuestos, como vimos, más multas y más intereses, amenazarlo con el cierre de su negocio o con otras cosas más, bueno, hasta penales. Bueno, Hacienda no es otra cosa más que un Freddy Krueger que en algunos casos, por estas razones que les expongo, nos arruina el sueño, ¿verdad? Que eso es lo que hace este famoso personaje de terror. La víctima, pues la víctima es el empresario, la empresaria que produce dinero, que quiere salir adelante, que tiene una familia que mantener, tiene colaboradores, los cuales, pues junto con ellos va a salir adelante, proveedores y empleos indirectos, y como víctima, ¿qué es lo que queremos? Bueno, no solo que nos alcance el dinero para nuestros gastos operativos, sino también que nos quede parte del dinero, ¿verdad? Para un bienestar. ¿Y por qué somos víctima? Bueno, podría sonar algo, digamos, cómico, pero no lo es. Costa Rica es de los países más caros en el mundo, por ejemplo, en el impuesto de renta corporativa. Nosotros pagamos un 30% versus otros países de primer mundo que pagan cero. Por ejemplo, el caso de Estonia. Cuando en Estonia hay utilidades y se reinvierten esas utilidades en la empresa, no se pagan impuestos. De hecho, se pagan impuestos solamente si se reparten dividendos. Y Estonia es el país, y menciono este caso en específico porque es el país que no es, sin ser paraíso fiscal, es considerado el país con la mejor fiscalidad del mundo. Países como Estonia, Letonia, Lituania, que son pequeños, ¿verdad? Son incluso más pequeños que nosotros, son muy similares en población y en territorio, pero han sabido hacer muy bien las cosas en materia de estructura fiscal y de recaudación. Por eso, en esos países el contribuyente no es considerado víctima. Bueno, y aquí ponemos Hacienda, Freddy Krueger, pero perfectamente podríamos poner otra administración tributaria que los costarricenses queremos mucho, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros apreciamos muchísimo la seguridad social en este país, pero ¿en qué momento se convierte en un monstruo, en un villano? En el momento en que nos cobran lo que se conoce como el labor tax, el impuesto laboral o de la seguridad social o de la contribución, que es del 26,5, que todos los que tenemos una planilla nos cobran un 26,5 y peor que en renta, sin poder deducir ningún gasto. Tenemos que pagar el 26,5. Somos el país número 17 en el mundo con el impuesto laboral más caro. Segundo en América, solo superado por Brasil. Y también entonces en cuanto a materia recaudatoria e imposición para fiscal, en este caso de la caja, también somos una víctima. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces para, a pesar de seguir siendo las víctimas de esta trama, poderlo ser sin sufrir tanto? Bueno, es precisamente el tema de fondo de hoy. Y ¿cómo pagar menos impuestos legalmente? ¿Es eso posible? Sí. De hecho, ¿cómo se reduce la carga tributaria? Bueno, hay tres maneras de hacerlo. Una es ilegal, ¿verdad? Que es lo que se conoce como la evasión. Evasión es dejar de pagar impuestos ilegalmente. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una de las formas típicas es no facturar los ingresos que percibimos. Eh, Entre otras, no vamos a hablar de este tema, este no es el tema de esta charla, porque de hecho, nada más a manera de introducción ya del tema de fondo, lo indico para de una vez dejar en claro que las técnicas que hoy vamos a desarrollar, en algunos de ustedes a incluso aprender, puede ser que no conozcan de las técnicas, es de cómo reducir la deuda tributaria legalmente. Entonces, hay otras dos
términos o conceptos, aparte de la evasión, que suelen confundirse y los vamos a aclarar de una vez. Evasión es dejar de pagar impuestos de forma ilegal. Tenemos otra palabra que es muy parecida, que se llama elusión. La elusión es dejar de pagar impuestos legalmente, solo que tiene un pequeño problema. La elusión, de alguna manera, si me lo permiten, se ha prostituido esa palabra y se tiende a confundir o a equiparar con la evasión. Primero porque generalmente uno escucha, sí, que vamos a eliminar la evasión y la ilusión como si la ilusión fuera algo ilegal. Bueno, siendo legal, sí es cuestionable. ¿Cuáles son las formas de eludir, digamos, típicas? Es creando sociedades en otros países, lo que ya, mediante cuentas, haciendo cuentas o sociedades offshore, y de esta manera poder evadir o eludir lo que debería pagar en Costa Rica para irme a paraísos fiscales, ¿verdad? Tampoco es el tema de hoy. El tema de hoy es el número 3, la tercera forma de dejar de pagar impuestos legalmente, que se conoce como tax planning o planificación fiscal o aplicar estrategias fiscales que el mismo ordenamiento jurídico costarricense nos lo permite. Les doy un ejemplo que creo que todos lo conocemos y es régimen de zona franca. Las empresas, algunas si cumplen ciertos requisitos, tienen el beneficio de no pagar impuestos, o sea, o por lo menos no pagar el impuesto más grosero, que es el impuesto corporativo de la renta, por un plazo X, 8, 10 años, en algunas pues son plazos mayores. Cuando un asesor fiscal crea una empresa en Costa Rica o viene una empresa del extranjero, puede ser acá perfectamente, no tiene que venir del exterior, y parte de lo que espera de ese asesor fiscal es decirle, bueno, ¿cuáles son las formas que tenemos de operar como empresa? Ya sea sin pagar impuestos, que sería algo maravilloso, ¿verdad? Por lo menos para esa empresa, o pagar lo menos posible. Bueno, una es el régimen de zona franca. También lo pongo a manera de ejemplo para que a partir de este momento tengamos todos claro, que lo que vamos a mostrar hoy son algunas técnicas que la misma ley nos lo da y también hay que diferenciar planificación fiscal con lo que se conoce como escudos o lagunas legales de la ley. Aquí no hay lagunas, aquí no vamos a ver lagunas, aquí lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son esas normas jurídicas o cuáles son esos beneficios que me da la misma ley para poder reducir la carga fiscal. Vamos a hablar de dos específicamente. La primera es una maravillosa, una forma de reducir la carga fiscal, una forma de pagar menos impuestos es gastando. Y cuando hablamos de gastar o gastando, de gasto, no es el solo hecho de gastar per se, es saberlo hacer. Uno, en qué momentos o en qué situaciones jurídicas, legales, prácticas y de realidad económica se me permite como empresa gastar. Y número 3, creo que lo más importante que vamos a ver hoy es, bueno, ¿cuáles son esos gastos? Es que muchas veces se desconoce en qué puedo gastar y que ese gasto me permita la misma ley reducirlo del impuesto sobre la renta. Y tengamos algo también muy claro desde ya. Cuando nace una empresa, nace con una deuda, porque partimos de que va a tener utilidades. Entonces, somos ya deudores. Un empresario, una empresa, ya es deudora del impuesto sobre la renta desde el momento en que nace. Hay que esperar nada más al 31 de diciembre, o más bien el 1 de enero del próximo año, para ya saber qué monto tenemos que pagarle a la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora decía Esteban al inicio, se nos fue el año. Ya estamos en los últimos 4 meses del año. Bueno, incluso estamos en un buen momento, pero el mejor momento, por supuesto, es cuando uno planifica para el siguiente año, ¿verdad? No hacer esto en los últimos, digamos, 2 meses o en diciembre. Lo que vamos a ver como esta primera técnica de reducción de la carga fiscal, específicamente del impuesto sobre la renta, es gastar. ¿Cómo aplica entonces el gasto
como, como una técnica de bajar esa deuda tributaria. Hay 3 requisitos para considerar ese gasto como deducible del impuesto sobre la renta. Considerar ese gasto como una técnica que me va a ayudar a disminuir, a reducir el impuesto sobre la renta. La primera es que sea útil, pertinente y necesaria para producir riqueza. O sea, que ese gasto tenga una relación directa con el fin último de la empresa, que es generar utilidad, que esté relacionado. Un segundo elemento del gasto, un segundo requisito del gasto para ser considerado como deducible del impuesto sobre la renta, es que lleve un comprobante. No siempre es la factura electrónica, ya lo vamos a ver. Hay gastos que no precisamente llevan factura electrónica y se nos permite como deducción del impuesto. Y hay uno tercero, y en esto, viera que aquí es donde me devuelvo un momentito. Hacienda se convierte Freddy Krueger porque, y lo ha empezado a hacer este año, según nos hemos dado cuenta, resulta que están llegando traslados de cargos, indicándole al empresario o la empresa ese gasto del año 2020 o del 2021, que son los que auditan o inspeccionan, que son los últimos 2 años. Ese gasto que usted tuvo en el 2020 de 30 millones de colones, no se lo estoy reconociendo. O justifíquelo como una transacción. Es decir, si nosotros tenemos una factura, que ojo que cumple con los 2 primeros elementos, útil, pertinente y necesario para producir riqueza, y segundo, que tenga comprobante, pues hay un tercer elemento que viene de una resolución del 2013 que nadie conoce, es parte de lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Esa complejidad o esa maraña de leyes que tiene, o reglamentos y normas jurídicas que tiene la administración tributaria. Hay una resolución del 2013 que nadie conoce, ni ellos, o sea, en Hacienda, pero han tomado como política este año diciendo, bueno, ¿cómo le cobramos más a la gente? Mandemos traslado de cargos diciendo, no le reconocemos ese gasto de 100 millones o de 40 o de 50 porque no hay transacción bancaria. Entonces ahora están obligando, cumpliendo una resolución del 2013 que no se estaba aplicando y que hasta ahora se va a empezar a aplicar, de que no solamente que sea útil, necesario y pertinente para producir riqueza, que tenga respaldo, sino también que haya una transacción bancaria. O sea, porque tampoco se permite el pago efectivo. A partir de 3 salarios base, a partir de ahí se exige que sea una transacción bancaria. Bueno, tomando en cuenta esos 3 requisitos, una de las mejores formas de reducir el impuesto sobre la renta es gastando. Comprendamos que vamos a decir, por los poquitos minutos que tenemos y como les prometí al inicio, poder ser lo más sencillo o simple en la explicación, vamos a dividir los gastos en 2. Los gastos sujetos o que se exige factura electrónica y los que no se exige factura electrónica, pero que sí requieren un comprobante. Los gastos facturables son las compras que realizamos, los pagos a proveedores o servicios profesionales, esos generalmente son, digamos, muy similares. Los gastos de representación y viáticos. Veamos uno por uno para irlos comprendiendo. Compras, proveedores y servicios profesionales que van muy de la mano. Se pueden hacer gastos tanto en territorio nacional como fuera del país. ¿Qué pasa con algunas empresas? Que cuando hacen compras al exterior, omiten la factura de compra, porque quien nos da el recibo o factura fuera del país, al no ser aceptado por la administración tributaria, entonces lo que exige la ley y lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente emitir una factura de compra. Nos encontramos el caso en una empresa que la administración tributaria le hizo llegar un traslado de cargo diciendo usted me debe 19 millones de colones porque todos estos gastos que usted incluyó en compras en la D101, que es la declaración de renta, sí, usted dice que tiene los comprobantes, y en efecto los tiene, pero yo no le acepto esos comprobantes de esas compras que usted hizo en Estados Unidos, X.
Cada vez que hacemos una compra del exterior, simplemente registrar. Bueno, ¿cómo nos ayuda a nosotros a reducir, en este caso, a través de compras, proveedores, servicios profesionales de representación y viáticos? Veamos un caso que generalmente no se utiliza en las empresas o que no se le saca provecho, que es el gasto considerado, bueno, de representación y viáticos. Hay que tener cuidado porque por lo general se abusa, ¿verdad?, de estar constantemente pidiendo facturas. Yo siempre le digo a mis clientes, mejor pida todas las facturas, todas, y es mejor que al finalizar sí, al finalizar el mes, cada mes ir revisando cuáles son deducibles y cuáles no. Pero es mejor, en tal caso, llenarnos y saturarnos de facturas, de compras, de proveedores y demás, que de no tener del todo, ¿verdad? Entonces, tip número 1, pidamos facturas de absolutamente todo y déjele a su asesor fiscal o contador que sea el que mes a mes, porque también nos sirve por un tema de IVA, ¿verdad? De acreditación IVA. Nos sirve para acreditación IVA, como les decía, pero que sea trabajo no del empresario, sino del contador, de poder clasificar esos gastos. Simplemente si se recibió una factura que por alguna razón se considera que no cumple con los 3 elementos, entonces se desecha. Pero es mejor desechar de 100 facturas 20 que decir, bueno, pero ¿qué pasó con todos estos gastos que tengo 50 cuando debieron ser más bien 80? Es mejor quitar 20 de 100 que decir, bueno, ¿qué pasó con estos 30 que me están haciendo falta? Vamos al lado derecho, los no facturables. Resulta que hay algo que les mencionaba, que generalmente las empresas no lo aprovechan, que son las dietas de órganos directores. Si usted tiene una sociedad anónima, usted tiene una junta directiva y tiene órganos directores, aproveche, sesione, haga sesiones de juntas directivas y esas sesiones permiten poder pagarle a los directivos que se han presentado claramente a la sesión, a la asamblea o a la sesión, y en el tanto, por supuesto, sean sesiones útiles, necesarias y pertinentes para generar riqueza para la empresa. No vamos a llegar a hablar de asuntos personales y después consignarlo en un acta, y por el simple hecho de consignarlo en un acta, vamos a pasar o se van a pagar las dietas. Esas dietas que se pagan a los directivos nos sirven de dos cosas. Nos sirven como gasto deducible del impuesto sobre la renta y algo maravilloso, que se pueda remunerar, ¿verdad? También a los directivos que por lo general, cuando la empresa es mediana o pequeña, son también socios. Entonces, la dieta, a diferencia del dividendo, que a pesar de que los dos se retienen el 15% del impuesto, no sirve como gasto deducible. El dividendo no. Entonces, algunas empresas, y lo pongo entre comillas, cometen el error contable no, sino el error en planificación fiscal de esperarse al final del periodo fiscal y repartir dividendos que se retiene y se paga el 15%, en lugar de a lo largo del año pagar dietas, que es el mismo 15%, pero el dividendo no es un gasto deducible. En cambio, las dietas sí. Bueno, la caja claramente, a pesar de no tener factura. La depreciación de activos es algo que se aplica muy comúnmente. Es un gasto, y también lo pongo entre comillas, ficticio, ¿verdad? O ficticio porque no hay una erogación, no hay una salida de efectivo. Estos son de las excepciones que no aplica el tercer elemento, por supuesto, de la transacción económica. Incobrabilidad. Vean, este es importantísimo que por lo menos nosotros hemos notado que generalmente no se aplica. Todas esas cuentas incobrables que usted dice, no, ya está, ya estos clientes no me van a pagar. Esto hay que pasarlo por un proceso de cobro judicial, aunque sepamos que no vamos a recuperar nada en el proceso, pero con la declaratoria de la incobrabilidad, eso me sirve a mí para bajar el impuesto sobre la renta. Entonces, esas cuentas incobrables que tenemos ahí, que además de hacernos sufrir porque no logramos recuperar esos dineros, bueno, que por lo menos nos sirva esa incobrabilidad para como vimos, o esa declaratoria de incobrabilidad, para poder reducir la carga tributaria. Las cargas fiscales y parafiscales, comisiones, intereses, IVA no acreditable. Ojo con esta. ¿Qué es un IVA no acreditable y del cual sufren sobre todo instituciones, centros educativos? Resulta que tenemos o el IVA reducido o no tenemos, no cobramos IVA. ¿Qué pasa con las empresas
que no cobran IVA o que tienen IVA reducido, o una combinación de las dos. Bueno, hasta una combinación de las tres, porque hay productos o servicios que pueda vender la sociedad que son IVA 0, IVA al 2% e IVA al 13%. Pero resulta que tengo proveedores que todos, o en su mayoría, o muchos de ellos, me cobran el 13%. ¿Qué pasa con ese 13% que pago de más y que no logro acreditar? Lamentablemente sale de mi flujo de efectivo. Entonces, ¿qué hago yo cuando pago más IVA del que cobro? Que le pasa a muchos centros educativos, por no decir a todos. Lo puedo deducir del impuesto sobre la renta, que en este caso se le conoce como compensación. Todo ese IVA que yo pagué de más, aplicando algunas reglas de la prorrata. La prorrata es otra cosa maravillosa para Hacienda, horrorosa para nosotros los contribuyentes, que también se inventaron para enredarnos y para que nadie lo entienda. Pero eso lo podríamos hablar en otra ocasión. Concretamente, en cuanto a técnicas de reducir la carga tributaria, pues tenemos ese IVA que no logramos acreditar mes a mes. Al final del periodo fiscal decimos, mira, tenemos 10 millones de colones de IVA que pagamos de más. Bueno, aplicando una técnica o una fórmula más bien de la prorrata, hay una parte de ese monto que nos permiten compensar del impuesto sobre la renta. Eso no es muy común que se sepa en las empresas y es importante que lo tengamos, por supuesto, muy claro, porque si el objetivo es al final del periodo fiscal o iniciando el siguiente, revisando cómo hago yo para que esta deuda de renta de tantos millones, bajarla. Bueno, legalmente una de las formas es esta. Provisiones laborales y donaciones. Donaciones es otro tema que es interesante, no se aplica. Y ojo, acá no solamente logramos reducir la carga tributaria, sino también aplicar un programa de responsabilidad social. Les voy a dar lo voy a explicar de la forma más sencilla y también con un ejemplo. ¿Cómo yo donando reduzco el impuesto sobre la renta? Hay una lista, bueno, hay instituciones del Estado que ya per se permiten que se les done, o sea, que son sujetos autorizados para recibir donaciones, pero hay otras asociaciones y fundaciones de utilidad, de bien social, de utilidad social, que también están autorizados a recibir donaciones. Uno les dona y ese monto que uno dona en parte es deducido o que se permita como deducible del impuesto sobre la renta. Las reglas, bueno, máximo un 10% de la utilidad. Segundo, puede ser, bueno, si dentro del periodo fiscal, ¿verdad? No importa si es una o varias donaciones, yo puedo hacer 100 donaciones a lo largo del periodo fiscal, lo que se me toma en cuenta es el monto, ¿verdad? No puede superar el 10% de la utilidad. Y lo otro, que es muy, muy importante, sobre todo para centros educativos, es que se permite, y ojo con esto, se permite en dinero en efectivo la donación o en especie. Y si es en especie, se permite también de dos maneras, digamos con producto o con servicios, que es lo que hacemos en algunos centros educativos. Lo que pasa por becas, esas becas, aplicando también otras reglas, ¿verdad? Que pues no nos vamos a poner muy técnicos en esta sesión, pero aplicando esas técnicas, todo lo que pase por becas en un centro educativo es considerado donación y si es al menos el 10%, eso me permite a mí ir bajando esa deuda tributaria. Me tomé un poquito más de tiempo hablar de las donaciones porque, como vimos, tiene un doble fin. No solamente salgo beneficiado como empresario de pagar menos impuestos sobre la renta, y también cumplo con un programa de responsabilidad social, ¿verdad? Y creo que todo el mundo queda feliz. ¿Y qué pasa con Hacienda? ¿Hacienda se enoja por esto, me persigue por esto, me va a auditar por esto? No, porque la ley me permite hacer esto sin absolutamente ningún problema. Bien, por cuestiones de tiempo, hoy nada más pues veríamos dos técnicas, una o estrategias. Una es cómo gastar, cómo clasificar, cómo registrar nuestro gasto correctamente. Entre más gastemos, más reducimos el impuesto sobre la renta. Pero termino con este que me parece que es no sé si llamarle todavía mejor que el anterior, ¿verdad? Pero a mi criterio sí. En Costa Rica hay
miles, o por lo menos, tal vez no miles, pero más de 1000 exoneraciones y exenciones que le permiten al empresario reducir el impuesto sobre la renta y otros. Hoy nos estamos enfocando un poco más al impuesto sobre la renta y ya vamos a ver otra exención del impuesto laboral. Aquí es donde, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Freddy Krueger, que hizo como 15 películas, había una parte maravillosa al final de la película en la que ahí probablemente lo estén apuñalando, ¿verdad? Que es que ese villano es vencido. ¿Cómo logramos vencer al villano? Una forma es logrando exenciones o exoneraciones. La exoneración no es otra cosa más que no pagar el impuesto legalmente. Entonces, la ley me permite a mí dejar de pagar el impuesto o pagar menos legalmente. Me lo ponen en bandeja de plata. Me indican, la ley establece que usted puede dejar de pagar impuestos de esta manera. Siguiendo con las series de los 80s, no sé si esta imagen ustedes la reconocen. Bill Bixby, Dr. David Banner, el hombre increíble. Así muchas veces somos nosotros cuando estamos, sobre todo ahora que, repito, decía Esteban, estamos terminando el año. Estamos terminando el año fiscal, vamos errantes por la carretera. Generalmente así terminaban los episodios de Hulk, el hombre increíble. Con un gran sufrimiento, pero con una esperanza, el doctor Banner lo que deseaba era encontrar la cura, ¿verdad? La cura por lo que le sucedía de convertirse en monstruo. Pues resulta que esa cura para nosotros las víctimas son las exenciones. Vamos a revisar algunas. ¿Cómo nos pasamos de convertir en una víctima en Hulk, el hombre increíble? Cuando aprendemos y entendemos no solo las exoneraciones, sino los tramos exentos del impuesto sobre la renta y cómo aprovechar esos tramos exentos para reducir la carga tributaria al fin del año o hacer una estrategia fiscal que me permita bajar considerablemente el impuesto. Aquí estamos poniendo solamente algunos ejemplos. La renta corporativa en Costa Rica es del 30%. ¿Qué significa esto? Que a partir de un monto, las empresas pagan 30% flat, ¿verdad? Por supuesto que flat, cuando me refiero es, tengo un ingreso de tanto, todos estos gastos me suman tanto, la resta, que es lo que se conoce como la base imponible o la utilidad neta, sobre esa utilidad neta me cobran el 30%. Voy a contarles una historia de terror. Me encuentro yo a este cliente, pero me busca en enero, ¿verdad? Viene y me dice, Gabriel, ¿cómo me puedes ayudar a reducir la carga tributaria? Bueno, lo primero que yo pido es la declaración de renta del último periodo fiscal. Es una empresa pequeña, una empresa de construcción pequeña. Lo que facturó fueron 118 millones. Y esta es la historia de terror. Resulta que, ojo con esto, resulta que este año, del 20 al 30%, uno pasa si factura 112 millones 70 mil. A partir de los 112 millones, uno factura, perdón, uno paga en el impuesto sobre el reto un 30%. En el caso de él, por pasarse unos pocos millones de clientes que facturó en diciembre, le cargaron un 10%. Entonces, menciono esto para que podamos establecer cómo, mediante una estrategia, yo puedo, dentro de mi organización, tener unidades productivas con renta del 20% y no del 30%. Por ejemplo, este empresario, ¿qué es lo que debió haber hecho? Simplemente no facturar en diciembre, o facturar a través de otra sociedad, o facturar él. Pero ¿qué fue lo que hizo con esa sociedad? Lo cargó con 10 millones en diciembre. Y en impuestos, por el hecho de tener un 10% más. Un tip para los centros educativos: revisemos las unidades dentro de la empresa, cuáles pueden ser tercerizadas, y las convertimos en una sociedad nueva que vamos a tener inscrito en el MEC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El primer año fiscal de esa sociedad no paga impuestos. Entonces, esto aplica si hoy fuese una charla para emprendedores. Esto aplicaría muy bien indicándoles
que el primer año no van a pagar impuestos, el segundo año un 75% y el tercer año un 50%. ¿Cómo aplica para centros educativos o empresas en general que ya tienen 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años de funcionar? Una de las formas que nos enseñó pandemia, y esto venía desde antes, es tercerice unidades no productivas y póngalas a ser productivas. Y mejor aún, esas unidades productivas, hagamos las pymes inscritas en el MEIC y esa unidad productiva va a dejar de pagar impuestos el primer año legalmente. Entonces, una empresa que en su catálogo de productos tiene por lo menos más de uno, dividámoslo en empresas. Una va a seguir facturando lo que viene facturando de manera principal y las otras 2, 3 o 4 unidades productivas, por lo menos una de ellas, que es donde se le puede cargar una facturación, como vimos, no mayor a 112 millones de colones, ese año no ocupamos gastos en esa empresa porque no va a pagar impuestos. Entonces, una estrategia fiscal que hoy en día aplican las empresas grandes, y entre más grande la empresa, más aplica esta estrategia, es dividir unidades productivas y no productivas. Todo aquello que me genera a mí flujos de efectivo, procuremos crearlo o separarlo en empresas que estén exentas, que estén exoneradas, como por ejemplo esta, ¿verdad? Creando una pyme debidamente inscrita en el MEIC. La otra forma de hacerlo, como vemos acá, hay una exoneración que nadie conoce. Cuando digo nadie es, creo que el 0,1% de la población de este país lo conoce. Hay empresas que son exoneradas de la cuota patronal. Resulta que usted, yo, los empresarios pagamos planillas y de esa planilla de 100 hay una imposición del 26,5%. ¿Cómo logro yo tener una exoneración del 26,5%? Pues resulta que en Costa Rica, y solamente en Costa Rica, bueno, solamente en Costa Rica, en Centroamérica, pero en realidad solamente esto lo tienen 6 o 7 países del mundo. Costa Rica, Colombia, México, España, Canadá, Holanda y Brasil. Tenemos lo que se conoce como empresas laborales. Resulta que también nosotros dentro de la organización podemos convertir nuestra planilla o parte de nuestra planilla en una empresa laboral y las empresas laborales en Costa Rica están exoneradas del 26,5%. ¿Cómo podemos reducir impuestos en nuestra empresa? Podemos reducir impuestos aplicando la ley, gastando, sabiendo gastar, donando, clasificando bien el IVA. Lo que no puedo acreditar, lo puedo compensar, creando unidades productivas dentro de mi empresa, certificándolas como pyme, ahorrándonos un monto considerable por las exoneraciones que nos dan los primeros 3 años y creando también empresas laborales, una empresa laboral dentro de nuestra planilla o parte de nuestra planilla para legalmente no pagar caja y siempre estar cubiertos. A mí, Esteban me advirtió y me dijo, Gabriel, reduzcamos esto lo más que podamos, son 45 minutos, nos pasamos unos minutitos. Eso es lo que tenemos para hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo y a partir de este momento, pues si hay dudas, consultas, estamos a la hora. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante el tema. Vamos a ver, aquí nos están escribiendo. Gabriel, cuando mencionabas el tema de las unidades productivas, ¿podría ser un poquito más específico? ¿Podrías, por ejemplo, poner un ejemplo? Estás hablando, por ejemplo, del departamento de contabilidad. Ya mis perros se volvieron locos, perdona. ¿Estás hablando de qué tipo de unidad productiva? En una empresa, y hablo en términos muy generales, en una empresa hay 2 tipos de unidad a lo interno o áreas de negocio. Uno es el productivo y el no productivo. Se dice que las 2 áreas productivas en una empresa son producción y ventas. O sea, lo que produce y lo que vende es lo que se conoce como productivo o generador de efectivo. Y hay otras áreas que también se les conoce como auxiliares o accesorias dentro de la empresa, que son contabilidad, finanzas, recursos humanos, legal, salud ocupacional, seguridad, limpieza, son varias, son decenas, que a pesar de que no son
productoras o no son productoras. Cuando dicen no productivas no significa que las personas no lo sean. Lo que significa es, desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Que no nos Si generan no, flujo de efectivo. no te producen ingresos, sino que es una unidad que está trabajando dentro de la empresa, que la necesitas, pero no te produce ingresos. Exacto. Una de las estrategias fiscales, y ojo, y aquí se suma con lo financiero, estrategias fiscales y financieras es, ¿cómo hago para que esa unidad no productiva la convierta en productiva? En este caso, punto de vista fiscal. Entonces, es tercerizando esos servicios que hoy en día tengo de planta en pymes certificadas que me permitan que estén completamente exoneradas del impuesto sobre la renta. Es una de tantas técnicas y la otra es, como mencionábamos al final, poderlas convertir esa planilla, parte de la planilla, en una empresa laboral en donde no cargue la cuota patronal de la caja. Buenísimo. Ok, entonces ya respondimos una de las preguntas. Tenemos otra aquí, dice, si realizo una compra internacional, ¿cómo respaldo esa compra en Hacienda solo con la transferencia de pago realizado? No, y eso fue lo que le pasó, como les mencionaba en ese apartado, a un cliente le llegó un traslado, a un cliente mío, le llegó un traslado de cargos de 19 millones de colones porque no le, de impuesto, porque no le reconocía todo lo que compré en el exterior. Ellos hacen, son de prótesis dentales. Entonces, mucho, la mayoría de lo que ellos compran es en el exterior. Claro. Hay una resolución de Hacienda del año 2020, si no me equivoco, que lo que te exige es toda la factura de compra o todo lo que uno, digamos, adquiere del exterior. Uno hace una factura de compra en nuestro propio facturador, Ujú, nuestro sistema de facturación, haces una factura de compra y ese es ujú, tu respaldo. Y eso es claro. lo que te sirve como comprobante para deducirlo de renta. Si no tenemos ese respaldo, ese comprobante, la transacción no nos sirve de nada, ni tampoco nos sirve de nada la factura o recibo que nos dio, en este caso, el proveedor. Buenísimo. Siguiente pregunta. Dice, ¿hay un monto establecido por ley como máximo o mínimo para el pago de dietas? ¿Dónde deben quedar confirmadas estas sesiones de junta? ¿Hay algún machote para llevar el acta? La respuesta a todos es sí. Bueno, si hay un machote, es en el libro de asamblea de socios o de sesiones de junta directiva, que algunos, si ustedes hoy en día abren la gaveta donde tienen lo que se conoce como libros legales, van a ver uno que se llama Consejo de Administración. Consejo de Administración es sinónimo de junta directiva. Es el libro que les apuesto lo que quieran, que muy probablemente esté en blanco, ¿verdad? Saturemos de sesiones, saturemos, porque, y ojo, esto no son artimañas, o sea, no son trucos, o sea, es que nos permite la ley sesionar, incluso si queremos todos los meses, en el tanto, si esas sesiones nos permiten a nosotros producir. Veámoslo con Esteban y Virginia. Ellos, ¿qué pueden estar sesionando mensualmente? Bueno, ¿cómo producimos más clientes? ¿Cómo aprovechamos más el dinero que nos ingresa? Eso va en un acta del Consejo de Administración, acta número 1. Presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva, presidente, secretario, tesorero, y con la compañía del fiscal, discutimos, número 1, primer acuerdo, tal, segundo acuerdo, tal, 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 por unanimidad o después de 20 minutos de iniciar la sesión la damos por terminada. eh, y incluso vamos a hacer un último acuerdo, que debería hacerse así, de cuánto se acordó el monto de dieta. Y con eso contesto la otra pregunta. ¿Qué monto? No, la ley no me dice a mí que hasta qué monto puedo cobrar una dieta. Pero sí hay una resolución que indica que tiene que ser, eh, no me acuerdo de la palabra específica, pero en proporción a la riqueza que genera la empresa. Por ejemplo, Ujú. si generamos una riqueza de $1.000.000, no vamos a cobrarnos dietas. Estoy diciendo tal vez una tontería y exagerado, pero ese monto por sesión, ¿verdad? Mm. Yo lo que recomiendo es revisar, por lo menos, por supuesto, los estados financieros y ver el ajuste que habría que hacer a la dieta, pero sí tiene que ser un monto muy, muy acorde a lo que produce la empresa. Muy bien. Y recordemos entonces, como habías dicho, Gabriel, que eso tiene que pagar igual un 15%, igual que el dividendo, pero entonces sí se puede incluir dentro del gasto para reducir el impuesto sobre la renta. Es Se así como te retiene, entendí. se retiene el 15%, ustedes dirán, bueno, pero igual tengo que pagar impuesto. Sí, pero si usted tenía dentro de sus políticas
repartir dividendos al fin de año, ese dividendo que igual se retiene y se paga el 15% no es deducible del impuesto sobre la renta, la dieta sí. Entonces, por eso, hay que hacer una combinación, ¿verdad? No es que vamos a dejar de pagar el dividendo, es una decisión muy interna de la empresa. Esa no es la recomendación. La recomendación es, hagamos una combinación, dietas y dividendos. Claro, para ser más eficiente de forma fiscal. Uh-huh. Tenemos una pregunta aquí, que ¿dónde pueden contactarte? Porque tienen una duda específica con el tema de la prorrata. Tal vez, Gabriel, bueno, no sé si das tu correo y tu forma de contactarte para si alguien tiene alguna duda más específica. Voy a escribir el mensaje ya mismo, Esteban. Más bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Lo pones ahí en el chat para que doña Laura, creo que es la que está preguntando, que te contacte. Dice, trabaja en un centro educativo privado, recientemente hubo una gira al exterior, el pago de hospedaje y tiquete era pagado por los mismos padres a los profesores que acompañaban. Sin embargo, el colegio le dio un monto para viático a cada profesor. ¿Cómo puedo pasar, cómo lo pueden pasar eso como gasto? El gasto, para que sea considerado también deducible en cuanto a viáticos o en este caso de representación, tiene que ir a nombre del, en este caso, el contribuyente. Ojo, nos están presentando un caso muy interesante, que cómo podría aplicar. Si hay una forma de hacerlo mediante el reintegro de gastos. Y eso hay una, yo me cuido mucho cuando digo técnica, ¿verdad? Porque es una técnica que nos da la ley, ¿verdad? Y si no nos lo da la ley, nos lo da alguna resolución, algún decreto. Y en algunas ocasiones no existe ni eso. Lo que tenemos es una respuesta ante una consulta que se haya hecho a la administración tributaria y ha sido contestada. Entonces, si hay una manera de hacerlo con reintegro de gastos y se puede hacer vía factura, ¿verdad? Eso es un caso muy, muy, muy especial y que podríamos revisarlo con la persona que lo consulta con mucho gusto. Ahí tiene mi número y correo electrónico, lo podemos revisar con todo gusto. Perfecto, nos consulta don Luis Álvarez sobre las empresas laborales, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Qué son? Obviamente directamente con vos podrías asesorarlos, pero tal vez así Conmigo no, pero les damos rápidamente. de una vez el tip, Esteban. ¿Quién pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Don Luis Álvarez Don Luis Vargas. Álvarez. Bueno, es como cuando viene mi hija de 14 años y me pregunta algo y yo le digo, de Google todo lo resuelve, ¿verdad? A veces uno comete ese error y más si estamos hablando aquí con personas de centros educativos, tal vez no la mejor respuesta. En Google, don Luis, Ley de Sociedades Anónimas Laborales. Eh, También hay un reglamento, bueno, Ley de Sociedades Anónimas Laborales en Costa Rica. Es una ley hablamos de que hay leyes que son muy complicadas, esa está muy sencillita, ahí se le puede responder. Si usted me escribe de forma directa, yo le puedo mandar un par de artículos que son todavía más específicos y más información. Ojo, Esteban, hay que hacer una aclaración. El que me escriban no precisamente conlleva a que yo vaya a cobrar honorarios, solamente si hay una contratación. Entonces, con todo gusto, las personas que están presentes acá me escriben y yo les doy información con todo gusto, ahora sin que precisamente haya honorarios de por medio. Genial, genial, Gabriel. Perfecto. Bueno, ahí pusiste, bueno, dicen que no les sale la información de contacto. Se las voy a decir. El número de teléfono es 8445-0003. 8445-0003. Y el correo electrónico es defensa@detribu.cr. defensa@detribu.cr. Ahí nos está haciendo el favor Vivi de copiarlo de nuevo. Ahí se les puse cualquier cosa. Si tuvieran alguna duda, no lo pueden anotar ahora. Igual, pues pueden contactarnos directamente a nosotros. Gabriel es muy allegado a nuestra empresa, inclusive él lleva la parte de toda nuestra contabilidad. Y entonces los ponemos en contacto. Nos preguntan que si pueden explicar rápidamente cómo deducir las becas. Sí, esa es la parte en la que yo les decía que es muy poco aprovechable el tema de donaciones. La ley del impuesto sobre la renta establece que uno puede
donar hasta el 10% de sus utilidades en efectivo o en especie. La clave está en entender qué es eso de especie. Bueno, entender y realmente leer, porque así lo dice la ley. Especie puede ser tanto por producto, una panadería, por ejemplo, dona su producto y ya eso puede ser considerado como una donación. Un centro educativo que puede donar servicios. Claro, Entonces, la beca no es otra cosa más que una donación. Lo que pasa es que aplica 3 elementos. El que yo done eso, o sea, ustedes como propietario del centro educativo está donando eso, pero ¿a quién se lo está donando? Si usted se lo dona directamente a un muchacho, una persona, a un estudiante, hay que hacerlo, y ahí está la clave, Esteban y compañeros. La clave está en hacerlo con una fundación o asociación que se dedique a eso. Entonces, si en estos momentos Esteban y Virginia tuvieran una fundación que se dedique a otorgar becas a estudiantes, yo los contacto a ellos. Es una triangulación, o sea, el resultado va a ser exactamente el mismo. Esta persona, este muchacho, muchacha, va a estar recibiendo los beneficios de la educación en el centro educativo, pero paso por la Fundación Asunción. Yo puedo donar hasta el 10% de mis utilidades en becas si queremos, y que ese 10% lo voy a meter en el estado de resultados, y eso me va a permitir que la deuda se haga así, la deuda tributaria. Entonces, por eso les decía, es de las cosas que yo tal vez más rescato de este webinar, que es que podamos saber cómo reducir la carga tributaria y a la vez aplicar un programa de responsabilidad social. Es simplemente saberlo hacer como lo indica la ley. perfecto, perfecto. El que sabe es el que puede hacer esas cosas, porque muchos de nosotros no conocemos de todos esos detalles, y totalmente pertinente para el tema de los centros educativos. Bueno, si no hay más preguntas, esa era la última que teníamos. Déjame ver si alguien más escribe, Gabriel. Creo que no, esas son las que tenemos por ahí. Gabriel, agradecerte un montón por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, y de nuevo les repito a las personas que nos han acompañado, Gabriel y su equipo están dispuestos para ayudarles en cualquier momento que tengan alguna duda, y evidentemente si ustedes necesitan algún servicio, pues ellos están ahí disponibles, completamente recomendados, son de la familia de nosotros, de la familia de Woodit. Y bueno, vamos a seguir con este tipo de temas un poquito más, más profundos, que es lo que queremos, ir entrando en temas de fondo, en temas de finanzas, que Gabriel también nos va a ayudar más adelante con tema de finanzas, este tema de impuestos y algunos otros temas que ustedes puedan también plantear para poder apoyarlos en la gestión que ustedes llevan día a día como empresarios de la industria educativa. Gabriel, te agradezco mucho, que estés muy bien, y a todos los que nos acompañaron, recuerden, vamos a estarles enviando la grabación, y cualquier duda, entonces pueden contactarnos directamente a nosotros o a los datos de Gabriel. Muchas Listo, gracias. Gabriel. Muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. que estén muy bien todos, y estamos en contacto para la próxima. Buenos días.